Esta es la 7ª parte de una serie de narraciones sobre el viaje al oeste de Sun Wukong. Te recomiendo oír antes las partes anteriores. Y ahora continuemos. Bashie y Bonzo sacaron el cuerpo de Wukong del agua. El contraste tan extremo entre el intenso calor del fuego Samadhi y el gélido arroyo lo habían destrozado aún más. Sus extremidades estaban retorcidas y no había forma de devolverlas a su postura natural. El rey mono no podía ingresar al infierno porque siglos atrás él mismo había tachado su nombre del libro de los muertos, y los melocotones sagrados y las píldoras de inmortalidad que tomó en su día en el cielo le impidieron desvanecerse en la nada. Pero tampoco lograba su espíritu avivar su cuerpo de nuevo, pues estaba completamente maldito y destrozado, de modo que sus compañeros se pusieron a trabajar y lo apostaron todo a sus mejores esfuerzos. Bonzo comenzó a recitar todos los hechizos y rezos purificadores que conocía, deshaciendo durante horas las maldiciones con las que el humo de Samadhi había infectado en un segundo a Wukong. Los 4 reyes dragón danzaron en el aire, conjurando también sus oraciones y poniendo el poder sanador de todas las aguas y océanos del mundo en sus esfuerzos. Por último, Bashie se ocupó del cuerpo. Conocía las hierbas medicinales de la montaña y llevaba varias en su equipaje. Con ellas elaboró un ungüento para templar las extremidades de Wukong y le dio incansables refriegas, hora tras hora, hasta que logró rehabilitar sus brazos, sus piernas y su columna. Abandonada ya toda esperanza, un aliento escapó de la garganta de Wukong y con la debilidad de un neonato moribundo, aspiró y volvió a exhalar. Una diminuta fisura se abrió entre sus párpados y con un soberano esfuerzo abrió uno de sus ojos. Bashie y Bonzo sintieron como si fueran sus propios corazones los que volvían a latir. Ayudaron al rey mono a incorporarse, pero por toda respuesta, Sun Wukong levantó la vista hacia lo alto y preguntó: ¿Seguís ahí, reyes dragón? Los 4 dragones le respondieron: Lamento haberos hecho venir desde tan lejos para nada. Regresad a vuestras mansiones. Ya os daré otro día las gracias por cuanto habéis hecho hoy. Los reyes dragón levantaron el vuelo e iniciaron la larga marcha hacia sus puntos de origen, seguidos de sus inmensos ejércitos. Bonzo agarró entonces al rey mono y le ayudó a caminar en dirección al bosque, donde se sentó a descansar. No tardó en recuperar su ritmo habitual de respiración. Una y otra vez intentó ponerse en pie y asir su bastón, pero se encontraba más débil de lo que había estado nunca. Jamás había conocido un dolor y una impotencia como aquellas. Por primera vez entendía a los gusanos, a los moribundos y a los enfermos. Es más, por primera vez en su vida aprendió lo que era ser derrotado en combate. No te atormentes más, le aconsejó Bonzo. Tracemos un buen plan y acudamos donde sea preciso en busca de ayuda. ¿Quién puede prestárnosla si hasta los dragones han fracasado? Ninguno de los dioses del cielo o de la tierra os supera en el dominio de las artes mágicas. Me temo que solo la Bodhisattva Kuan Yin podría prestarnos ayuda. He perdido casi todas mis fuerzas. No seré capaz de montar en mi nube y regresar con ella antes de que el maestro muera. Entonces, ¿puedo ir yo en tu lugar?, dijo Bashie, y acto seguido se elevó por los aires y se dirigió a toda prisa hacia el sur hasta descubrir en la gran distancia la montaña Potalaca, donde encontró a la Bodhisattva Kuan Yin y le puso al día de todo cuanto había sucedido. Con un gesto, la Bodhisattva pidió al cielo prestadas las espadas de todas las constelaciones. Estas cayeron cual estrellas fugaces, y antes de que tocaran el suelo, Kuan Yin recitó un conjuro y todas ellas se arremolinaron, transformándose en un gran loto de 1000 pétalos. La Bodhisattva abandonó su trono, dejando atrás una estela de aroma. Montó sobre el loto e indicó a Bashie acompañarla.
La bodhisattva sopló suavemente y el loto se apartó al instante de la costa. Ella misma les ayudaría a derrotar al monstruo. No tardaron en cruzar el océano. Bonzo y Wukong ya habían llegado hasta la costa para recibirlos, y al encontrarse, la bodhisattva murmuró un conjuro e hizo a Wukong recuperar sus energías, y a continuación le indicó que le mostrase la palma de la mano. Wukong se arremangó a toda prisa el brazo izquierdo y alargó la mano. La bodhisattva sacó una ramita de sauce y escribió en su mano con rocío la palabra engaño, al tiempo que le ordenaba lo siguiente. Cierra el puño y ve a enfrentarte una vez más con ese monstruo. Es preciso que te dejes vencer por él y que le arrastres en tu vida hasta aquí. Sin dudarlo, Wukong se dirigió hacia la entrada de la caverna, cerró en un puño la mano izquierda mientras sostenía en la derecha su bastón y gritaba como un loco. ¡Abrid inmediatamente esa puerta! Pero lo único que le respondió desde dentro fue la risa de Hong Baier, que ya no le consideraba una amenaza y no se molestó en seguir tomándole en serio. Al ver que nadie respondía a sus gritos, Wukong perdió la paciencia, levantó la barra de hierro por encima de su cabeza y la dejó caer sobre la puerta, rompiéndola en 1000 pedazos. Eso llamó la atención del monstruo, que agarró la lanza y salió al encuentro de su contrincante bramando. Mono maldito, ¿es que no te detienes jamás? ¿Qué clase de castigo andas buscando? El monstruo lanzó enfurecido un tremendo lanzazo contra el pecho de Wukong, que logró esquivarlo con su barra de hierro. De esta forma se retomó la batalla, en la que el rey mono parecía llevar la peor parte. Comprobó que, aunque sus heridas habían sanado, había perdido gran parte de su fuerza. Wukong aguantó sus embates con firmeza, y el monstruo se burló de él, pues estaba claro que ya no combatía tan bien como antes. Eventualmente, Wukong fingió su retirada ante las carcajadas del monstruo, pero en ese preciso momento abrió el puño izquierdo y se convirtió para el monstruo en una obsesión darle alcance gracias al glifo mágico de la bodhisattva. Si uno parecía un meteoro, el otro recordaba a una flecha surcando el aire. No tardaron en llegar a la costa y avistar a la bodhisattva. Quan Yin emitió una sagrada luminosidad y con un gesto indicó a Wukong colocarse junto a ella. Desconcertado, el monstruo se plantó frente a ella y le preguntó: ¿Eres tú el refuerzo que ha ido a buscar Sun Wukong? La bodhisattva no contestó. Eso animó al monstruo a agitar ante ella la lanza y descargó un golpe sobre su corazón. Pero la bodhisattva se convirtió en un rayo de luz y se elevó hacia lo alto, seguida de Sun Wukong, que no dejaba de increparla. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ella simplemente le indicó mirar hacia abajo, y Wukong vio al monstruo carcajeándose y regocijándose de haber vencido a una bodhisattva, convencido de que ahora el trono y las posesiones de ésta serían suyos. El monstruo subió al loto y se sentó en él. Entonces, la bodhisattva inclinó hacia abajo su varita de sauce y al punto desapareció el aura luminosa que envolvía el loto. El monstruo descubrió sobresaltado que estaba sentado sobre las espadas de todas las constelaciones del cielo, que lo atravesaron por cientos. La sangre brotaba a borbotones, dejando entrever la carne y la piel desgarradas. Rechinando los dientes, la bestia dejó a un lado la lanza y trató de arrancarse las espadas del cuerpo. Eso hizo que Wukong aprovechara entonces para bajar del rayo de luz y lanzarse sobre Hong Baier. No obstante, compadecida, la bodhisattva volvió a apuntar a la bestia con su ramita de sauce y susurró un conjuro. Las espadas se convirtieron en unos garfios tan afilados como dientes de lobo y tan curvos que era prácticamente imposible arrancarlos. El monstruo comprendió que estaba perdido y dejó de forcejear. La bodhisattva descendió de su rayo de luz y acercándose al monstruo le preguntó: ¿Estás dispuesto a aceptarme como tu maestra y abandonar el mal camino? Sí, si me perdonáis la vida. La bodhisattva entonces le tocó la frente y lo rebautizó como el muchacho de la riqueza celeste. Al instante, las espadas regresaron volando al cielo. El monstruo ya no presentaba en su cuerpo el menor rasguño.
Sin embargo, sus malos instintos no desaparecieron ni siquiera con el bautismo de la Bodhisattva. En cuanto sintió que el dolor le había abandonado, cogió su arma y lanzó un terrible lanzazo contra su rostro. Wukong se puso tan furioso que echó enseguida mano de su bastón, pero la Bodhisattva los detuvo a ambos y sacó de su manga una diadema de oro idéntica a la de Wukong. La lanzó al aire y al instante se multiplicó en 5 diademas. Una se fijó en la cabeza del monstruo, mientras que las otras 4 lo hicieron en sus pies y sus manos. Quan Yin recitó varias veces un mismo conjuro. El monstruo experimentó multiplicado por 5 veces todo el dolor que había sentido Wukong cada vez que Xuan Tan recitaba el conjuro de su diadema. En cuanto la Bodhisattva dejó de recitar el conjuro, el dolor desapareció del todo. Desesperado, el monstruo trató de arrancarse las diademas, pero no pudo moverlas ni un solo milímetro. Cuanto más tiraba de ellas, más se clavaban éstas en su carne, produciéndole un dolor cada vez mayor. Wukong se partió de risa al ver esto. El monstruo, echando una vez más mano de la lanza, trató de alcanzar a Wukong. La Bodhisattva metió la ramita de sauce en su jarrón y aspergió al monstruo con el rocío. Este dejó caer al instante la lanza, mientras las manos se le pegaban al pecho con tanta firmeza que no podía separarlas. No le quedó pues más remedio que agachar la cabeza y aceptar por fin su derrota. Quan Yin entonces se elevó con él por los aires, dispuesta a llevárselo a la montaña Potalaca, como su discípulo, hasta que abandonara el camino del mal. Mientras se elevaba, Wukong se despidió de ella y le agradeció por todo. Acto seguido, corrió con sus compañeros a rescatar a Xuan Tan. ¿Cuánto debéis haber sufrido, maestro? ¿Y vosotros? ¿Con cuánto empeño habéis tenido que dedicaros para obtener mi liberación? ¿Cómo os las habéis arreglado para dominar a ese monstruo? Wukong relató cuánto había pasado y la ayuda que habían obtenido de la Bodhisattva, y el maestro se arrodilló enseguida mirando hacia el sur. Bonzo y Baxie prepararon algo de comer. Todos hicieron buena cuenta de ello y después, descansados ya, retomaron el camino hacia el oeste. Ciertamente este había sido el adversario más poderoso al que se había enfrentado jamás Wukong, y de este encuentro aprendió más que de cualquier otro. Además, sin darse cuenta, habían sobrepasado ya más de la mitad de su viaje al oeste. Al cabo de un mes caminando, tuvieron que trasponer la montaña del Yelmo de Oro. En ella reinaba la nieve y la ventisca. Los viajeros que por allí pasaban apenas si podían dar un paso, agachando la cabeza para protegerse del gélido viento. Sin amedrentarse por tales adversidades, los 4 monjes se lanzaron a la conquista del pico, temblando de pies a cabeza. Una vez traspuesto, vieron a lo lejos una especie de torre muy particular. El monje detuvo la cabalgadura y dijo a sus discípulos que podía ser un buen lugar para descansar. El rey mono abrió cuanto pudo los ojos y comprobó que tan peculiar lugar estaba cubierto por un aire de origen diabólico y una neblina que sólo presagiaba desdichas. Ese lugar de ahí enfrente presagia más malo que bueno. Os pido que no os mováis de aquí. Ya iré yo a mendigar algo de comida en algún otro lugar de la montaña. Si me lo permitís, voy a ofreceros cierta protección. Se sacó de la oreja su bastón y trazó en el suelo un gran círculo. Este círculo que acabo de dibujar es tan fuerte como un muro de acero. Los tigres, lobos, espíritus o demonios no se atreverán a cruzarlo. Xuan Tan y los otros 2 discípulos prometieron seguir sus consejos al pie de la letra y se sentaron solemnes dentro del círculo. Más tranquilo, el rey mono montó en una nube y patrulló la montaña. Descendió de la nube y se topó con un anciano. Con extremo respeto, el rey mono echó el rostro en tierra, levantando su cuenco por encima de la cabeza, y le suplicó al humilde anciano un poco de arroz para su maestro. Me parece que os habéis equivocado de camino. No lo creo yo así, repuso el rey mono. El camino que conduce al paraíso occidental pasa a más de 3 kilómetros al norte de aquí. Tenéis razón, pero no os preocupéis. Mi maestro está sentado a su vera, esperando impaciente que aparezca yo con la comida. ¿No sabéis lo que decís?, le regañó alterado el anciano. Regresando con los otros, Baxie comenzó a quejarse. ¿Cuánto tiempo más piensa tardar ese mono? Maestro,
Este círculo es incapaz de protegernos contra el viento o el frío. Si no regresa pronto el mono, tanto dará que no nos hayan atacado las bestias, porque habremos muerto congelados igualmente. La mala fortuna de Xuantán quiso que prestara atención a aquellas palabras. Se puso de parte de Bashie y abandonaron el círculo. Siguiendo el camino, llegaron a la torre. La puerta estaba medio abierta. No os preocupéis, maestro. Nosotros os protegeremos de todo mal. Pero vaya, en cualquier caso, esta torre parece estar abandonada. No hay ningún peligro. No había terminado de decirlo cuando unos zarcillos y telas mágicas se echaron sobre ellos desde la oscuridad, atrapándolos en el acto con la velocidad del rayo. Al oír las voces de angustia que proferían los peregrinos, salió a ver lo que pasaba el señor de la torre, y comprobó satisfecho que había atrapado a 3 nuevas víctimas. Regresando con Wukong, el anciano le decía: Esta es la montaña del yelmo de oro, y de ella se ha apoderado el gran rey búfalo que habita en una torre por la ruta norte. Posee infinidad de poderes mágicos. Es muy posible que tus compañeros ya estén bajo su acecho. No sería la primera vez, replicó el rey mono con resignación, sin apartar el cuenco. Al ver su serena disposición, el anciano vertió en él todo el arroz que tenía y le dijo: Permitid que cuide de vuestro cuenco de arroz, mientras vais en ayuda de vuestros compañeros. El rey mono se lo agradeció y, ajustándose la túnica, de un salto cabalgó las nubes de regreso a donde había dejado a sus amigos. Cuando regresó, se encontró con que no había nadie. Todos habían abandonado el círculo mágico. Preocupado, volvió la vista hacia la torre y comprobó que también ésta había desaparecido. Ahora ya estaba desesperado. Recorrió con su nube la montaña a toda prisa, investigando cada gruta y cada recodo. Al pasar por un despeñadero, se percató de que había unas puertas de piedra a la entrada de una caverna. Se acercó y vio que delante de ellas se encontraba apostada una gran cantidad de diablillos con lanzas y espadas. Era evidente que ahí habitaba ese tal rey búfalo del que le habían hablado, y que él se había hecho con sus compañeros. ¡Diablos! Entrad inmediatamente en la caverna e informad a vuestro señor que acaba de llegar Sun Wukong, el rey mono, socia del cielo y discípulo del monje santo. Exijo que se libere a mis compañeros de inmediato. Los diablillos entraron en tropel a la caverna. Al cabo de un minuto, satisfecho de su bravura, la bestia salió a la puerta de su mansión y preguntó en tono arrogante: ¿Quién es ese tal Sun Wukong? El rey mono estudió con atención al monstruo y vio que era feroz en extremo. Poseía un único cuerno muy mellado, le sacaba un par de cabezas de altura y portaba un arma en una mano y un misterioso saco en la otra. Aunque parecía temible, no se lo veía muy inteligente, y sin mediar palabra se lanzó contra Wukong como una bestia estúpida. El rey mono se enfrentó con destreza al rey búfalo y a todos sus diablillos al mismo tiempo. El monstruo vomitaba una especie de vapor rojizo que ascendía en volutas con amenazas de tormenta. Más de 30 veces midieron los dos contendientes sus armas, pero Wukong se mostraba en ventaja. Al comprobar el monstruo la perfección de Wukong en el combate, sacó de su bolsa una especie de escama plateada y brillante, y levantándolo en el aire, gritó un conjuro. El bastón tembló en la mano de Sun Wukong un instante y salió despedido en el aire hacia el rey búfalo. Ante sus atónitos ojos, el mono vio cómo su arma ahora orbitaba alrededor de su enemigo, y éste con simples gestos la hacía volar por los aires a su voluntad. Varias veces la lanzó contra Wukong, desplegando sin reparos todo su poder. Al verse indefenso e incapaz de recuperar su arma, el rey mono se vio obligado a dar un salto en retirada. El monstruo regresó victorioso a su caverna, mientras que el rey mono, avergonzado, no sabía qué hacer. Tal proeza de robarle mágicamente su bastón hizo sospechar a Wukong de que no se trataba de un monstruo cualquiera, sino de algún dios que había caído en desgracia, de modo que se personó ante el trono del mismísimo emperador de Jade.
y ni corto ni perezoso le sacó los colores acusándole de ser un gobernante desastroso, pues ya era la segunda vez que se encontraba con una deidad que se había escapado de sus leyes y estaba causando el mal en la tierra. El emperador de Jade, humillado, tuvo que reconocer que ni él mismo sabía el origen de aquel monstruo. No tuvo más remedio que enviar a los dioses Neza y Li Jin, antiguos rivales de Wukong por cierto, a que ayudasen al rey mono a capturar al rey búfalo. Les resultó extremadamente difícil, porque haciendo uso del mismo hechizo, el monstruo también les arrebató sus armas a los dioses. Y las 3 armas sagradas las hacía volar por los aires, volviéndolas contra sus propios dueños. Les era imposible acercarse lo suficiente al monstruo, y este se carcajeaba y enorgullecía de estar manteniendo a raya al rey mono y a 2 dioses. Wukong seguía enfrascado en su dilema. ¿Dónde había visto antes esa escama luminosa que usaba su adversario? Mientras Wukong, Neza y Li Jin combatían a manos desnudas contra el rey búfalo, enfrentándose a sus propias armas, el emperador de Jade mandó escudriñar todo el cielo para ver si faltaba alguna deidad. Pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando, por fin, el rey mono accedió al recuerdo dormido durante 500 años en su mente, dio un salto atrás y ordenó a sus aliados la retirada. El monstruo se burló de ellos, convencido de que los había derrotado. Pero mientras los dioses rechinaban los dientes muertos de vergüenza, Wukong no se molestó ni en oírle. Tenía muy claro qué es lo que debía hacer y a dónde debía ir. Se elevó hasta el cielo, atravesó el reino del emperador de Jade y subió hasta el cielo personal del mismísimo Lao Tse, aquel que casi logró cocinarlo vivo hacía 5 siglos. Era tal la autoridad, la serenidad y la fuerza que proyectaba al mismo tiempo que los guardias celestiales, mudos de asombro, no se atrevieron a impedirle el paso. Se metió corriendo en el palacio, yendo a chocarse de morros con el propio Lao Tse, que salía en aquellos momentos de dar un paseo. No puedo creerlo. ¿Quieres explicarme qué estás haciendo aquí? Wukong le puso al día de la situación y continuó diciéndole: Cuando me interné, borracho, en tu palacio hace 500 años, por muy beodo que estuviera, recuerdo que hubo uno de tus tesoros que llamó mi atención. No me dio tiempo a husmearlo antes de que se echaran sobre mí todos tus guardias, pero puedo adivinar que hace tiempo que os lo han robado. Al principio Lao Tse se negó a creerle, pero enseguida reflexionó, dándose cuenta de que era tan solo su orgullo el que le impedía escuchar la voz de la verdad. Hizo pues un exhaustivo recuento de todos sus tesoros, y descubrió que, en efecto, solo le faltaba una pequeña lasca de diamante. Wukong sonrió satisfecho y le explicó: Hoy mismo he visto esa peculiar escama en la montaña del yelmo de oro, en manos de un monstruo. Lao Tse tomó entonces su invaluable abanico y montó en una nube, seguido por el rey mono, que no dejaba de sonreír. Abandonaron los cielos y se dirigieron a toda prisa hacia la montaña del yelmo de oro. De un salto, el rey mono volvió a situarse delante de la misma caverna y llamó a voz en grito al monstruo. El rey búfalo salió echando humos, pero cuando levantó la cabeza y vio a Lao Tse, el corazón le dio un vuelco. Lao Tse, por su parte, recitó un conjuro y empezó a dar aire con su abanico. El monstruo intentó utilizar la escama contra él, pero ésta regresó a las manos de su maestro original. Lao Tse lanzó entonces su aliento sobre la esquirla de diamante y tras transformarla en una argolla de hierro, se la pasó a la bestia por el tabique nasal. Se quitó la faja que rodeaba su cintura y atándola a un extremo de la anilla, sometió mágicamente al monstruo como si no fuera más que vulgar ganado. Wukong se carcajeó tanto al ver esto que tuvo que echarse al suelo y retorcerse. No paró de burlarse del rey búfalo mientras Lao Tse lo arrastraba consigo a su palacio para que cumpliera penitencia, sirviéndole durante siglos. Hecho esto, el rey mono y los otros dioses entraron a saco en la caverna. Una vez recuperadas sus armas, Li Jin y su hijo Neza regresaron a los cielos. El rey mono, por su parte, tomó su bastón y corrió a liberar a Xuantan, Baxie y Bonzo, que le agradecieron con lágrimas en los ojos cuánto había hecho por ellos. Antes de marcharte, es preciso que te alimentes, monje.
La voz que se oyó no era otra que la del anciano que encontró Wukong al principio, y desprendiéndose de su disfraz, se reveló como el dios de la montaña, que ahora había recuperado su feudo, y de sus mangas sacó un cuenco de arroz diciendo: Xuan-Tan, este es el cuenco de arroz que el rey mono mendigó para vos. Si caísteis en manos de ese monstruo fue porque no prestasteis oídos al consejo que os dio. Por ello, antes de lograr devolveros hoy mismo la libertad, el rey mono hubo de soportar muchos trabajos y pasaron sin fin de penalidades. Comed pues de este arroz antes de proseguir vuestro viaje, y no abuséis nunca más de la piedad filial que el rey mono muestra hacia vos. Ahora comprendo lo mucho que te debo, dijo Xuan-Tan volviéndose hacia Wukong. Jamás podré agradecerte bastante lo que has hecho por nosotros. Mi querido discípulo, ten por seguro que no volveré a echar en saco roto tus consejos. Seguidamente dividieron el arroz en 4 partes iguales y comenzaron a comerlo. En un abrir y cerrar de ojos, dieron buena cuenta de la vianda, descansaron una jornada y tras despedirse del dios de la montaña, continuaron su viaje. Caminaron sin detenerse durante mucho tiempo y de nuevo volvió a hacerse presente la primavera. El suelo aparecía totalmente cubierto de pétalos, como si fuera un inmenso paño lleno de bordados. Toda la montaña era una auténtica explosión de colores. Cuando más embelesados estaban con tanta belleza, se toparon con un río de aguas claras y frías. El monje tiró de las riendas del caballo y vio a lo lejos una aldea. «Venid aquí si queréis cruzar el río», les dijo una anciana que se les acercaba con su barca. Llegaron a la otra orilla y mientras Wukong y Bonzo se adelantaron con la anciana, al ver Xuan-Tan lo clara que estaba el agua, sintió sed y pidió a Bashie que recogiera un poco con el cuenco. Yo mismo estaba a punto de echar un trago, contestó Bashie sacando el cuenco y entregándoselo al maestro tras llenarlo hasta arriba de agua. El maestro apenas bebió la mitad. Bashie, por su parte, lo apuró del todo. La anciana los llevó a una de las casas de la aldea. Apenas había transcurrido media hora cuando el maestro empezó a quejarse de forma lastimosa. Pronto, Bashie se sumó a sus lamentos. «¡Oh! ¿No se os habrá ocurrido beber agua del río?», exclamó la anciana. Los monjes, soportando ya un dolor tan agudo que no les dejaba ni hablar, asintieron penosamente. La anciana no pudo evitar partirse de risa y llamó a las otras mujeres de la casa para que vieran lo que estaba ocurriendo. Todas se unieron a las escandalosas carcajadas de la vieja. Cuando por fin recuperaron el aliento, la anciana les explicó. «Este es el país de las mujeres del Lian Occidental. En esta tierra no hay un solo varón, todas somos hembras. El agua que habéis tomado pertenece al río de la madre y el hijo. Es gracias a ella que tenemos a nuestras criaturas. Si habéis probado ese agua, mucho me temo que os habéis quedado embarazados». Al oírlo, Xuan-Tan se quedó tan pálido como la cera. «¡No puede ser! ¡Estoy acabado! ¡Acabado! ¿No hay por aquí cerca ningún médico? A lo mejor disponen de algún remedio para hacer abortar». «Las medicinas no valen para nada. El agua de ese arroyo solo se contrarresta con la de su arroyo hermano. Transcurre por el interior de aquella montaña que hay más allá. El problema es que el año pasado apareció un hechicero taoísta que se hace llamar el auténtico, inmortal, complaciente. Sí, se hizo con el lugar y declaró que el agua del arroyo de los abortos era suya y que solo se la entregaría a alguien a cambio de una gran suma de dinero. Pero según veo, todos vosotros vivís de la limosna. Me parece que estáis en un aprieto», dijo la anciana, volviendo a carcajear junto con las demás mujeres. Wukong tuvo que hacer grandes esfuerzos por contener la risa, y cuando tuvo aliento, dijo: «No os preocupéis más, maestro. Ahora mismo voy a por un poco de ese agua». Bonzo le acompañó, y ambos subieron en sus nubes hasta la próxima montaña. Encontraron el nacimiento del río y junto a este había una construcción parecida a un templo y a un dique al mismo tiempo. El rey mono se acercó a la puerta y vio a un hechicero taoísta sentado sobre la hierba con las piernas cruzadas. Se levantó ligeramente cuando Wukong le saludó con una leve inclinación de cabeza.
y dijo al tiempo que le devolvía el saludo: Si habéis venido hasta aquí, está claro lo que buscáis. ¿Dónde tenéis el dinero? Nosotros únicamente vivimos de las limosnas que nos dan durante el viaje. No disponemos, por tanto, de nada propio. Pero la voluntad posee más poder que una orden del emperador. Si corréis a decir a vuestro maestro que Sun Wukong se encuentra aquí, estoy seguro de que nos hará el favor. El taoísta entró al templo a avisar a su maestro, pero ciertamente hubiese sido mejor que no lo hubiera hecho. En cuanto oyó el nombre de Sun Wukong, comenzó a arder la hoguera del odio en el corazón del maestro del lugar. Cogió un garfio y salió a la puerta del santuario gritando: ¿Dónde está Sun Wukong? Wukong volvió la cabeza y quedó sorprendido por su fiereza. ¿No sabes quién soy? ¿Os habéis topado en vuestro deambular con el muchacho rojo? Sí, le he conocido, dijo Wukong visiblemente disgustado. ¿Por qué se interesa por él el auténtico inmortal complaciente? Porque da la casualidad de que es mi sobrino. Las noticias vuelan entre los demonios y ya me ha advertido mi hermano el Rey Toro de lo que hiciste con su hijo. Toda la familia busca venganza contra ti. Estáis muy equivocados, señor. Vuestro hermano fue de hecho uno de mis mejores amigos cuando éramos jóvenes. En cuanto a vuestro sobrino, al final salió bien parado, ya que ahora es el sirviente personal de la Bodhisattva Kuan Yin. ¿Es justo que ahora me culpéis por su buena suerte? ¡Maldito mono! ¿Cómo crees que le irá mejor a mi sobrino, siendo rey o convirtiéndose en el criado de esa bodhisattva? Así dio comienzo una batalla extraordinaria. El garfio poseía la fiereza del escorpión, mientras que el bastón se mostró digno heredero de la furia de los dragones. Más de 10 veces cruzaron sus armas el hechicero tío del muchacho rojo y el rey mono, sin que ninguno de los dos desfalleciera. A partir del 11º encuentro, no obstante, el hechicero empezó a dar muestras de cansancio. Eso acrecentó aún más la fiereza de Wukong, que levantó cuanto pudo el bastón y lo dejó caer sobre la cabeza de su adversario como si fuera una lluvia de meteoritos. No le mates, hermano. Acabo de hacerme con el agua y voy a llevársela ahora mismo al maestro, gritó Bonzo desde la colina, quien astutamente había aprovechado que su compañero entretenía al hechicero para internarse en la fuente del santuario. Al oírlo, el rey mono detuvo con su bastón un nuevo golpe del garfio. Le arrancó de las manos el garfio a su adversario y lo partió por la mitad. Temblando de pies a cabeza, el hechicero descarriado no se atrevió a decir nada. Wukong no tenía nada en su contra, así que le perdonó la vida y se marcharon. Nada más bajar de la nube, se dirigieron a la cabaña. Entrando en ella con alegría, Wukong exclamó: ¿Qué, amigos? ¿Ya sois felices padres? ¡No te burles de mí, por favor! ¡Y dime que habéis conseguido el agua! Wukong se disponía a gastarle una nueva broma, pero Bonzo sacó enseguida su calabaza y dio de beber a sus compañeros. En un abrir y cerrar de ojos, los dos sintieron un dolor insoportable en el vientre, junto con unos calambres que los dejaron medio muertos. Siguieron 4 o 5 borborismos que casi les destrozan las tripas. Baxie no pudo aguantarlo y empezó a arrojar orín y heces como si fuera una fuente. El monje sintió también una urgencia irresistible de hacer sus necesidades. El espectáculo fue bastante humillante. Sin pérdida de tiempo, la anciana sacó 2 orinales para que pudieran aliviarse a gusto. Tras contraérseles las tripas varias veces seguidas, el dolor empezó a remitir y el vientre se les fue reduciendo hasta regresar a la normalidad. Las parientas de la anciana cocieron un poco de arroz y se lo dieron para que recuperaran cuanto antes las fuerzas. Esa noche burlaron y rieron unos con otros, y la alegría regresó a sus castigados corazones. Al amanecer del día siguiente, dieron las gracias a la anciana y a su familia y abandonaron la aldea. Ya estaban casi a las puertas del paraíso occidental.